Bueno, a ver, para empezar esta inmersión de hoy, quiero que imaginemos por un momento una escena que es bastante chocante. Venga, a ver, sorpréndeme. Pues tenemos a un hombre que avanza con un paso súper sereno por un sendero rural y resulta que toda su comunidad lo venera como a un santo, o sea, un ser que supuestamente ha alcanzado la pureza espiritual absoluta y la iluminación. Vale, me lo imagino. Una figura súper pacífica, ¿no? Exacto. Camina despacio, sumido en una paz total. Pero la cosa se tuerce justo después de este paseo porque es llevado ante sus superiores y lo acusan formalmente de haber cometido una auténtica masacre. Madre mía. ¿Una masacre así de repente? Sí, sí. Resulta que la gente que pasó por ese mismo sendero minutos más tarde descubrió un rastro dantesco. O sea, cientos de seres vivos aniquilados, aplastados bajo los pies de este supuesto hombre santo. Claro, es una imagen brutal. Y súper contradictoria. Totalmente. Porque claro, ¿cómo encaja la figura de un iluminado con la de un destructor de vidas? Es una paradoja tremenda. Y para resolverla, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, aunque tiene miles de años, guarda una vigencia psicológica que a mí misma me deja de piedra. ¿Te refieres a los versos 1 y 2 del Dhammapada, supongo? Eso es. A través de la historia de un monje ciego y este rastro de insectos aplastados, vamos a descubrir una filosofía radical. Una que propone que nuestras intenciones no solo colorean el mundo, sino que lo construyen literalmente. Y es que este texto fundamental nos obliga a replantearnos absolutamente todo lo que creemos saber sobre la mente humana. Porque, a ver, el Dhammapada, que es uno de los pilares del canon Pali en el budismo, se suele clasificar mal. ¿En qué sentido? Pues que a menudo se ve como un simple manual de moralidad religiosa. Pero si lo analizamos con rigor, funciona más bien como un tratado de psicología antigua extremadamente sofisticado. Claro, va mucho más allá de lo del bien y el mal. Exacto. Nos presenta una tesis muy contundente. Nos dice que la mente no es un receptor pasivo de la realidad ni un simple filtro biológico. O sea, la mente es el arquitecto jefe. El que diseña todo, ¿verdad? Eso es. Diseña, edifica y sostiene cada milímetro de la experiencia humana, desde el sufrimiento más denso hasta la liberación más absoluta. Pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque yo estoy segura de que para comprender una filosofía tan profunda necesitamos ponerle rostro a sus protagonistas. Me parece fundamental. El texto fuente no nos suelta los versos así, aislados, sino que viene con lo que en la tradición se conoce como el Atakata, que son los relatos de fondo. Y aquí nuestro protagonista es un monje llamado Kakupala. Un personaje fascinante, por cierto. Ya te digo. La historia nos sitúa en el retiro tradicional de la época de lluvias, que es un periodo de 3 meses de meditación intensiva. Pues bien, Kakupala decide llevar su compromiso a un nivel que roza lo incomprensible. Hace un voto extremo, ¿no? ¿Sí? Hace el voto ascético de no adoptar jamás la postura de decúbito. O sea, durante 90 días y 90 noches se niega categóricamente a tumbarse para dormir. Wow. Y claro, la biología humana inevitablemente acaba pasando factura ante semejante nivel de privación. Es que es una locura para el cuerpo. Totalmente. Al forzar su cuerpo a mantenerse erguido día y noche, y al someter su sistema nervioso a un agotamiento tan extremo, Kokupala desarrolló una infección ocular devastadora. Y me imagino que no pasa desapercibido. ¿Qué va? El documento es muy claro respecto a las advertencias que recibe. Los médicos de la época lo examinan y su diagnóstico es tajante. Le dicen que si no rompe su voto, si no se tumba a descansar para recuperarse, la infección destruirá sus ojos de forma irreversible. Madre mía, qué presión. Y frente a esta encrucijada, Kakupala toma una decisión que desafía el instinto de supervivencia más básico. Elige mantener su práctica, ¿verdad? Exacto. Rechaza el consejo médico y prioriza su práctica espiritual. Y el desenlace de esa decisión es donde la narrativa cobra una dimensión que a mí me parece alucinante. A ver, cuenta. Kakupala alcanza el estado de Arahant, que en el marco budista significa la iluminación total, la erradicación absoluta de cualquier rastro de sufrimiento o apego. La meta máxima. Sí, pero lo asombroso es el momento exacto en el que esto ocurre. El texto señala que la iluminación mental coincide en el mismo instante en que sus ojos físicos colapsan de forma definitiva. ¡Qué fuerte! O sea, la ceguera física total y la visión espiritual absoluta ocurren en la misma fracción de segundo.
Así es. Pero claro, leyendo esto desde nuestra perspectiva contemporánea, surgió un debate inevitable, porque en la cultura actual vemos a menudo cómo se glorifica el sacrificio destructivo. Ya, la cultura del esfuerzo al límite. Eso es, directivos que sufren infartos por levantar corporaciones, o atletas de élite que compiten infiltrados con analgésicos hasta destrojarse. Entonces, cuesta no preguntarse, ¿estamos ante un caso de admirable devoción espiritual o ante una forma de negligencia y autodestrucción disfrazada de misticismo? Claro, esa incomodidad es súper comprensible, porque nuestra cosmovisión moderna prioriza de forma casi absoluta la preservación física. Si el cuerpo se rompe, interpretamos que el sistema ha fallado. Exactamente, lo vemos como un fracaso. Sin embargo, la filosofía budista opera bajo un paradigma completamente distinto. Separa de forma radical la integridad física de la liberación ética y mental. O sea, no es que el texto te diga que te mutiles, no. Exacto. La clave para entender este instante no es que el texto recomiende la mutilación o el desprecio por la salud, lo que explica es el mecanismo mismo de la iluminación. El ego humano se aferra desesperadamente al cuerpo. A los sentidos, a la identidad física. Eso es, al aceptar la pérdida inminente de su vista sin sentir aversión, sin sentir miedo ni deseo de retenerla, Cajupala corta el último y más profundo hilo de apego que lo ataba al sufrimiento. ¡Wow! Así que la pérdida de sus ojos no es un pago mágico por la iluminación. Para nada. Es la consecuencia biológica de una renuncia psicológica total. Para este sistema de pensamiento, el cuerpo es, digamos, un vehículo desechable, mientras que la mente purificada es el fin último. Es un cambio de paradigma brutal, la verdad. Pasar de ver el cuerpo como el centro de nuestra existencia a verlo casi como una simple cáscara. Totalmente. Pero claro, esa ceguera recién adquirida no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias mecánicas en el mundo material, lo que nos devuelve directamente a la masacre del inicio. Ah, el incidente de los insectos. Exacto. Llegamos al clímax del conflicto. Un día, tras unas intensas lluvias monzónicas, Cajupala sale a caminar para practicar la meditación en movimiento. Y claro, al ser completamente ciego, No puede ver nada, claro. No se da cuenta de que la tierra húmeda está cubierta de miles de insectos que han salido a la superficie. Así que, mientras camina, inmerso en su absoluta paz interior, va aplastando sistemáticamente a una multitud de estas criaturas. menudo panorama. Tela. Otros monjes descubren después el camino sembrado de cadáveres y, escandalizados ante lo que consideran una violación flagrante del precepto budista de no matar, lo acusan formalmente. Y este evento es clave porque pone a prueba todo el andamiaje filosófico del budismo temprano. El caso es llevado ante el mismísimo Buda para que emita un juicio definitivo. Me imagino la tensión en ese momento. Pues el veredicto del Buda no deja lugar a la ambigüedad. Declara a Cajupala completamente inocente de cualquier falta ética. Y aquí es donde yo quiero hacer de abogado del diablo. Porque ese veredicto choca frontalmente con los criterios que solemos aplicar en la sociedad actual. A ver, explícate. Pues pensemos en el derecho penal moderno o en la cultura de la cancelación en redes sociales. Hoy en día, el impacto tangible de una acción suele pesar muchísimo más que las intenciones ocultas de quien la ejecuta. Ya, te entiendo. Si alguien provoca un accidente de tráfico por un despiste y hay víctimas, se enfrenta a consecuencias legales gravísimas, aunque no quisiera hacer daño. O si alguien hace un comentario desafortunado sin malicia y ofende a miles de personas, el daño social ya está hecho y se le exige responsabilidad. Sí, la intención pasa a un segundo plano. Exacto. En este relato, los insectos están muertos. El daño físico es innegable e irreversible. Entonces, ¿cómo articula el texto una absolución tan categórica ante una evidencia física tan destructiva? Pues la respuesta reside en un concepto que vertebra toda la arquitectura psicológica de esta tradición. Hablamos de la cetana, un término pali que traducimos como intencionalidad o volición. Cetana, vale. El budismo no juzga la acción física aislada, sino el impulso mental que la origina. El Buda argumenta que Cajupala carecía por completo de la intención de matar. Claro, como no los veía. Exacto. Al ser ciego, no había percepción visual del daño. Y el ser un iluminado, su mente estaba desprovista de odio, negligencia o malicia. En este marco filosófico, una acción física sin una cetana malsana que la respalde es moralmente inerte. O sea, que no genera culpa. Eso es. Es equiparable a una rama que cae de un árbol y aplasta un hormiguero.
Hay destrucción biológica, sí, pero no hay un agente moral generando karma negativo. La intención no es solo un atenuante legal, es el motor biológico y espiritual que define la realidad del acto. Vale, la intención lo es todo entonces. Es el núcleo operativo del karma. Pero esto nos arrastra inevitablemente hacia la gran paradoja de la historia. O sea, el elefante en la habitación. A ver, ¿cuál es ese elefante? Pues que si la mente de Cajupala era un templo de pureza, si sus intenciones eran tan cristalinas que ni siquiera el orden natural lo culpa por la muerte de cientos de seres vivos. ¿Por qué se quedó ciego? ¡Exacto! Porque el universo lo dejó ciego en primer lugar. Porque si la intención pura genera resultados puros, perder la vista parece un castigo tremendamente cruel y contradictorio para un santo. Es una pregunta buenísima. Y para resolver esta disonancia, el texto hace uso de la profundidad del tiempo kármico. El Buda retrocede muchas existencias atrás para ilustrar cómo las semillas de la intención germinan a largo plazo. Ah, nos vamos a una vida pasada. Sí, revela que en una vida muy anterior, Kakupala ejerció como médico. Resulta que una mujer en situación de extrema pobreza acudió a él aterrorizada porque estaba perdiendo la vista. ¿Qué situación tan desesperada? Y presa de esa desesperación, la mujer le hizo una promesa temeraria. Le juró que si lograba curar sus ojos, tanto ella como sus hijos se entregarían a él como sirvientes de por vida. Madre mía, es una trampa terrible. Ella ata su destino y el de su familia no a través de una gratitud genuina, sino empujada por el pánico a la oscuridad. Y ese pánico desencadena una serie de decisiones desastrosas. El médico acepta el trato, le aplica un tratamiento adecuado y la mujer recupera la visión por completo. Vale, hasta ahí todo bien. Pero al verse sana, la realidad de la promesa la golpea. El terror a la ceguera es reemplazado por el terror a la esclavitud, así que decide engañar al médico. ¿Le miente? Sí, le afirma que la medicina ha empeorado su condición y que ahora ve menos que antes, intentando así anular el acuerdo. Una mentira desesperada que, supongo, enciende la mecha de toda la tragedia. Pues sí, el médico examina sus ojos y descubre la farsa instantáneamente. Y es en este preciso milímetro de la historia donde se forja el desastre kármico. ¡Ay, qué hace! El médico no actúa impulsado por un sentido de justicia, sino que permite que su mente se inunde de una ira venenosa y de un deseo visceral de venganza. Con esa cetana oscura y premeditada, altera la fórmula de su ungüento. No me digas que... Prepara una mezcla tóxica diseñada con el único propósito de destruir los ojos de la mujer. Se lo aplica bajo engaño y, efectivamente, la deja ciega para siempre. ¡Wow! ¡Qué nivel de crueldad tan calculado! O sea, el acto físico sigue siendo el mismo. Un médico aplicando una medicina en los ojos de un paciente. Pero la intención, la cetana, ha mutado de la voluntad de sanar al deseo de destruir. Exactamente. Y es precisamente este abismo psicológico el que nos conecta de lleno con el material principal de nuestro análisis. Esta historia de venganza es el preámbulo exacto que utiliza el texto para presentar el primer verso del Dhammapada, ¿verdad? Así es. Y si nos fijamos de la traducción de este primer verso, destila una claridad implacable. Dice así: la mente precede a todos los estados mentales. La mente es su jefe. Ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, el sufrimiento le sigue, tal como la rueda sigue la pezuña del buey que tira del carro. Fíjate en la imagen de la rueda y la pezuña del buey. Es de una contundencia física abrumadora, porque no nos habla de deidades caprichosas lanzando rayos desde las nubes para castigar a los pecadores. No, es algo mucho más mecánico. Describe un mecanismo de causa y efecto pesado, ineludible y casi monótono. O sea, imaginemos un carro de madera maciza cargado hasta los topes, arrastrado por un buey en un camino de barro. Con cada paso que da el animal, la pezuña hunde la tierra, creando un surco. Y la rueda va justo detrás. Exacto. La pesada rueda de madera no tiene otra opción que encajar en ese mismo surco y aplastar la misma huella, una y otra vez. Es un proceso ruidoso que requiere un esfuerzo agotador y que arrastra literalmente el peso acumulado del pasado. Y esa pesadez es la clave para entender la mecánica del karma desde esta perspectiva. Porque, a ver, a menudo confundimos el karma con una especie de contabilidad cósmica o justicia divina. Como si el universo te estuviera juzgando. Sí, pero el texto lo describe casi como una neuroplasticidad moral. Cuando el médico cedió a la ira y planeó su venganza, no solo cegó a una mujer,
excavó un surco profundo de odio en su propia estructura mental. Generó una inercia destructiva inmensa. Y esa inercia no desaparece así como así. Exacto. Y aunque pasaron eones y aunque la conciencia de ese individuo evolucionó a través del tiempo hasta encarnar en el dedicado monje Kakupala, la inercia de esa rueda seguía en movimiento. ¡Qué locura! La ceguera que sufre el monje no es un castigo impuesto por meditar en exceso. Es simplemente la pesada rueda kármica alcanzando finalmente a la pezuña del buey, cerrando un circuito de causa y efecto que se activó siglos atrás mediante un pensamiento impregnado de malicia. Interpretado de esta manera, el primer verso resulta escalofriante. Nos advierte de que es imposible escapar de la onda expansiva de nuestras propias intenciones. Da un poco de vértigo, sí. Claro, es que si nos quedáramos únicamente con esta parte de la filosofía, la visión de la existencia sería insoportablemente claustrofóbica. Sería como asumir la condena de tirar eternamente de carros pesados por cada vez que la envidia, el rencor o el egoísmo han tomado el control de nuestras acciones. Afortunadamente, nuestro documento no se detiene en la condena. Menos mal, el Dhammapada estructura sus enseñanzas en pares, como en espejos, ¿no? Eso es. Si el primer verso explica el peso aplastante de la ceguera física originada en el pasado, debe haber un segundo verso que explique la ligereza de la iluminación mental que ocurre en el presente. Y aquí es donde entra la esperanza. Totalmente. El alivio que proporciona la segunda parte del texto es fundamental para comprender la totalidad del mensaje. El documento avanza hacia el verso 2, que actúa como el antídoto directo al peso del primer verso. ¿Y qué dice exactamente? La estructura inicial es idéntica, reforzando la regla básica. La mente precede a todos los estados mentales. La mente es su jefe. Ellos son creados por la mente. Pero la conclusión se invierte diametralmente. Dice, si uno habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue, tal como la sombra que nunca se aleja. Tal como la sombra que nunca se aleja. ¡Wow! El cambio de registro visual y emocional es absoluto. El contraste está diseñado para ser visceral. Y la fuente nos indica que Kakupala, a pesar de estar sufriendo las consecuencias físicas descritas en el verso 1, encarna a la perfección la promesa del verso 2. Claro, porque su mente ya estaba limpia. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, aunque esté inmerso en una ceguera perpetua, o aunque se enfrente la indignación y las acusaciones injustas de sus compañeros por la muerte accidental de los insectos, el texto asegura que su experiencia interna está dominada por Sukha. Que es una felicidad incondicional, ¿no? Eso es, una felicidad y dicha incondicionales que emanan exclusivamente de la pureza de su intención actual. Es que las dos metáforas elegidas por el texto son de una simetría magistral para explicar la experiencia humana. O sea, retomemos la idea del carro pesado. Tirar de un carro requiere una fricción constante. Tensión muscular, desgaste. Exacto. Desgaste físico, dolor en las articulaciones. Esa es la anatomía del sufrimiento derivado de una mente impura. Mantener el resentimiento, la mentira o el odio requiere una cantidad de energía psicológica monumental. Te agota. Consumes todos tus recursos. En contraposición, observemos la física de una sombra, la imagen del segundo verso. ¿Qué esfuerzo requiere proyectar una sombra al caminar bajo el sol? Absolutamente ninguno. ¿Ninguno? ¿No pesa un solo gramo? ¿No emite ningún sonido? ¿No hay fricción con el suelo? ¿No requiere cuerdas ni arneses para mantenerla unida al cuerpo? Simplemente acompaña, de forma silenciosa y perpetua, a quien camina bajo la luz. Kakupala tuvo que soportar el impacto del carro pesado de su pasado al perder la vista, pero falleció cobijado en la inmensa ligereza de esa sombra inquebrantable. Una sombra fruto de su propia liberación mental. Y yo creo que esa contraposición resume la genialidad psicológica de este documento antiguo. Sin duda. El primer verso opera como una advertencia ineludible sobre la responsabilidad absoluta que tenemos sobre nuestro pasado. Nos recuerda que ningún pensamiento hostil se disuelve en el vacío sin dejar huella. Todo cuenta. Sí, pero el segundo verso nos entrega las llaves de la liberación. Demuestra que independientemente de la densidad del equipaje kármico que arrastremos o de las circunstancias externas que nos rodeen, la soberanía sobre el presente recae en la mente. Siempre en la mente. Quien logra entrenar su mente hasta purificarla, construye un refugio interno inexpugnable. La sombra de la paz mental no puede ser arrebatada por enfermedades, por acusaciones, ni por tragedias físicas. Pues resulta fascinante comprobar cómo un relato milenario sobre un monje sin visión y un rastro de insectos
contiene una radiografía tan precisa de los engranajes de nuestra propia psicología diaria. Al cerrar esta inmersión en los cimientos del Dhammapada, la enseñanza que prevalece por encima de todo es el inmenso poder creador de la intención. Yo estoy convencido de que es la lección más importante. La realidad de Kakupala, inmerso en la más densa oscuridad física, era infinitamente más luminosa que la de aquellos monjes que conservaban una visión perfecta, pero cuyas mentes estaban nubladas por el juicio precipitado. Y si aceptamos la premisa central del texto, si comprendemos que la mente precede a todos los estados y actúa verdaderamente como el arquitecto implacable de nuestro mundo, Nos cambia la perspectiva por completo. ¿valdría la pena detener el ruido exterior por un instante? O sea, para quienes nos escuchan, pensemos en las decisiones y pensamientos más diminutos que han cruzado por nuestra cabeza hoy. Si cada pequeña intención que germina en silencio es el material exacto con el que se construye la realidad de mañana, ¿qué intenciones ocultas están guiando el rumbo de nuestra mente en este preciso momento? ¿Se está amarrando un buey a una rueda implacable o se está caminando hacia la luz para permitir que nazca una sombra de paz?